casa. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para las chicas y chicos de quinto de secundaria. Buenos días, promo 2021. Justo nos han encontrado en pleno juego del ahorcado, que es mi juego de palabras favorito. Sí, Mario me la ha puesto un poco difícil. La única pista que tengo es que son dos palabras que debo completar y están relacionadas al tema que estamos abordando durante esta semana. Miren. A ver... M. ¡No, no! Ya, a ver... I. ¡Sí! Bueno, ¿ya la tienes? Creo que sí. Me arriesgo nomás. ¿Ustedes la tienen? Bueno, la respuesta es... participación ciudadana. ¡Sí! ¡Buena! Casi pierdo en el ahorcado. La participación ciudadana te salvó. Sí, entonces creo que es fácil adivinar sobre qué vamos a investigar y aprender hoy, ¿no? Sí, qué ganas de comenzar. La participación ciudadana es clave para la democracia. Y hablando de participación, ¿qué les parece si antes de seguir, todas y todos participamos en Activarte? ¡Vamos! Hay que mover el cuerpo y activar nuestra energía. Yo soy Cefas y hoy vamos a mover cosas desde lo que sentimos. Seguramente en estos tiempos has vivido un carrusel de emociones y has pasado de estar muy feliz a estar muy desanimado, a tener mucha energía a tener poca energía. Así que hoy vamos a usar nuestro cuerpo para expresar eso que sentimos y entender que está bien estar bien y que está bien no estar tan bien. Bien, vamos a hacer un calentamiento juntos. Me pongo de pie. Cuando yo diga 1, me voy a quedar de pie. Si yo digo 2, flexiono las rodillas, así. ¿Ok? Y si digo 3, vamos a cuclillas. Listo, tenemos esos 3 niveles. Ahora yo voy a decir el número y vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Excelente. Ahora lo vamos a hacer más rápido. ¿Bien? Escucho el número y me pongo en la posición. 1, 2, 3. 1, 3, 2, 1. 2, 2, 2. Bien. Una vez más, un poco más rápido. Ahora solo lo voy a decir, lo vas a hacer tú en tu casa. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Excelente. Date un aplauso ahí donde estás. Ahora vamos a representar una emoción que he vivido o sentido en estos últimos días en cada posición. Por ejemplo, cuando estaba en posición 1 o de pie, voy a recordar cuando estoy feliz. Cuando estoy feliz, alegre, sonriendo. Cuando estoy en posición 2 y agachado, voy a recordar cuando estoy molesto, ¿sí? Así que de repente, ¿qué postura tiene mi cuerpo cuando estoy molesto? Y en posición 3, cuando estaba de cuclillas, voy a imaginar y recordar cuando estoy triste. Ahora lo vamos a hacer juntos. Bien, entonces estoy en posición 1 y voy a estar feliz. Voy a usar los brazos quizás para agregar y voy a sonreír. Me quedo ahí en posición 1 feliz. Bien, ahora voy a agacharme en posición 2 y voy a estar molesto. Moléstate donde estás, recuerda cuando te molestas. Excelente, ahora vamos a posición 3. Voy a estar en cuclillas y voy a estar triste, quizás miro el piso un poco desanimado, desanimada. Bien, vamos a regresar. Entonces hago feliz, molesto, desanimado. Una vez más, feliz, molesto, desanimado. Bien, vamos a cerrar este ejercicio con una última respiración. Inhalamos, grande, por la nariz, aguantamos, eso es. Exhalo por la boca, abriendo los brazos, flexiono las rodillas, recojo. Eso es. Te invito a que hagas este ejercicio cada vez que sientas una emoción y no sepas cómo expresarla. Nos vemos en una próxima. Ahora sí, llenas y llenos de energía, vamos a iniciar el programa de hoy. Sí, hoy vamos a conocer los mecanismos de participación ciudadana, como son el voto, la rendición de cuentas, la iniciativa legislativa y el referéndum. Qué interesante lo que nos toca abordar hoy. Llamemos entonces al profesor para seguir investigando. Buenos días, profesor. Bienvenido.
Gracias. Buenos días a ustedes y a la promo 2021. Estoy muy feliz de estar aquí. Algunas chicas y chicos de la promoción 2021 nos han explicado lo que significa para ellas y ellos la participación ciudadana. ¿Nos podría dar una definición? Con mucho gusto. ¿Me ayudan con la lectura? Claro, como se define en el portal de transparencia, la participación ciudadana es el proceso en el que las ciudadanas y los ciudadanos de manera individual o colectiva tienen el derecho de manifestar sus intereses y solicitudes e influir así en la formulación y toma de decisiones del gobierno. Qué importante es recordar que nosotros podemos influir en la toma de decisiones del gobierno. Sí, por ejemplo, las marchas del año pasado lograron cambios en favor de la democracia. Sí, la sociedad civil participó, se pronunció y lograron cambios. Así es. Uno de nuestros principales derechos como ciudadanas y ciudadanos es de la participación, ya que esta contribuye al desarrollo del Estado democrático. Profesor, ¿y qué es un Estado democrático? Veámoslo en esta animación. Estado democrático es aquel donde la población elige a sus autoridades mediante el voto universal, delegándoles el poder para que como gobierno, poderes del Estado, la representen en los asuntos de manejo del Estado. Asimismo, garantiza el ejercicio de los derechos y deberes de todas las personas, sin ninguna excepción. Me está quedando cada vez más claro por qué la participación ciudadana contribuye al desarrollo del Estado democrático. Ajá, la democracia necesita de nuestra participación. ¿Y cómo podríamos participar? De muchas formas participamos al votar, cuidar los bienes que compartimos con otras personas, al tomar decisiones para buscar soluciones a los problemas o asuntos públicos. ¿Y a qué se refiere con un asunto público? Veamos. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? Asunto público es un tema o problema que perjudica el acceso y goce de las personas a sus derechos. Por esto, es posible concluir que la participación es un derecho y también es un deber. Participar es nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos. Sí, involucra la actuación en el espacio público e implica tanto tomar posición frente a aquello que afecta el ejercicio de derechos de la ciudadanía como participar de acciones que contribuyan a la construcción de un bienestar en general. A través de la participación podemos influir en las decisiones de nuestra institución educativa, de nuestra localidad o región, así como de nuestro país. Así es. Además, la Constitución peruana reconoce mecanismos de participación ciudadana. ¿Me ayudan a leer el artículo referido a ello? Claro, participación ciudadana en asuntos públicos. Artículo 31. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Veamos la siguiente animación. Hoy en el Perú hay varios procedimientos y mecanismos para ejercer la participación ciudadana activa. Como presentar iniciativas ciudadanas de reforma constitucional y de legislación. Colaborar y tomar decisiones en la gestión del desarrollo del distrito, provincia o región. Vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública. Pronunciarse en los referéndums y en las consultas ciudadanas. Elegir y también ser elegidas y elegidos. Manejar información y opinar sobre asuntos públicos. No me había dado cuenta hasta ahora de que manejar la información y opinar sobre los asuntos públicos era una forma de participación ciudadana. Sí, por ejemplo, informarnos sobre el estado de las obras de asfaltado de las calles y pedir información sobre los gastos en dichas obras es una forma de participación ciudadana. Así es. Además, existen también otras formas de participar en las decisiones y en la vida común en nuestro país. ¿Cuáles son? Estas otras formas dependen de la voluntad de la ciudadanía. Por ejemplo, al organizarse en manifestaciones públicas como marchas pacíficas, asambleas escolares o comunitarias o grupos de intereses en redes sociales, la ciudadanía llama a la atención sobre temas importantes que tal vez no están siendo atendidos. ¿Qué tipo de temas, por ejemplo? La seguridad ciudadana. El acceso a servicios básicos. Sí. Esos, entre otros temas, son posibles ejes temáticos de encuentro entre las y los ciudadanos. Por ello, quisiera que profundicemos en algunos mecanismos de participación ciudadana. ¿Leemos? Sí, claro. Leamos esta información que encontramos en nuestro texto de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y dice,
Rendición de cuentas. La ley número 26300, en su artículo 31, señala que las autoridades están obligadas a brindar la información solicitada por las ciudadanas y ciudadanos, ya que ésta da cuenta del uso de recursos del Estado y porque todos los funcionarios y autoridades actúan como representantes de la ciudadanía. La ciudadanía tiene el derecho de demandar información a las autoridades respecto de la ejecución presupuestal y el uso de los recursos públicos. Entonces, la demanda de rendición de cuentas está conectada al principio de transparencia de la gestión pública. Así es. La transparencia es fundamental. Sí. Sigamos leyendo. En el Perú, el principio de transparencia es establecido legalmente por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley número 2786, artículo 3. El Código de Ética de la Función Pública, artículo 7. ¿Y qué pasa si las instituciones del Estado no comparten esa información? En caso de que no la hagan, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de denunciarlo a las autoridades competentes. ¿Y cuáles son esas autoridades? La Contraloría General de la República o la Defensoría del Pueblo, además, la ciudadanía también puede hacerlo público usando medios de comunicación. Es importante estar vigilantes al gasto presupuestal y al uso de recursos públicos del Estado. Así es, hay que tener en cuenta también que la participación ciudadana no solo es vigilar y denunciar, sino también contribuir con iniciativas propias a la construcción del bien común. Estoy de acuerdo. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a generar nuestras propias iniciativas para contribuir a la convivencia en nuestra sociedad. Sí, la participación ciudadana es una oportunidad que tenemos para contribuir a definir los cambios que irán dándose en nuestro país. Y ahora nos vamos a un corte y en unos minutos regresamos. Aprovechemos para estirarnos y mover el cuerpo. Ya estamos de regreso con todas las ganas de continuar. Sí, hice unos estiramientos y me comí una mandarina. Estoy lista para seguir. Veamos entonces otro mecanismo de participación. ¿Leemos? La iniciativa legislativa. Por medio de este mecanismo, las ciudadanas y los ciudadanos, por su propia cuenta, pueden presentar ante el Poder Legislativo una propuesta de ley para que sea debatida y votada primero en la comisión respectiva y, si supera esta fase, en el Pleno del Congreso. Esto lo logra la ciudadanía reuniendo al menos una cantidad de firmas que como mínimo debe corresponder al 0,3% de la población electoral nacional. Artículo 11 de la ley número 26300. Yo no tenía idea que se podía hacer eso. Yo tampoco. Yo pensaba que había que ser congresista para generar una propuesta de ley. Cuando el Congreso de la República no emite leyes para atender alguna necesidad importante para la ciudadanía, la iniciativa legislativa faculta a las ciudadanas y ciudadanos a plantear proyectos de ley que deben ser debatidos en las comisiones respectivas y luego aprobados en el Pleno del Congreso. Qué importante es estar informados y así poder generar cambios. Así es. Quisiera compartirles otro mecanismo de participación. ¿Leemos nuevamente? ¡Claro que sí! El referéndum es el mecanismo que permite a la ciudadanía expresar su opinión sobre temas relacionados con normas. Artículo 37 de la ley número 26300. Conocer el tema planteado y tener la información adecuada es fundamental para expresar responsablemente nuestra opinión en un referéndum. Además, de acuerdo con el artículo 32 de nuestra Constitución, pueden ser sometidas a referéndum. 1. La reforma total o parcial de la Constitución. 2. La aprobación de normas con rango de ley. 3. Las ordenanzas municipales. Y 4. Las materias relativas al proceso de descentralización. Algo muy importante por señalar es que no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Recuerdo que en el año 2018 hubo un referéndum. Sí, yo también lo recuerdo. Fue sobre la reforma de la Constitución. El referéndum del 2018 es un ejemplo concreto de participación ciudadana. Continuemos con el otro mecanismo de participación. ¿Leemos? Sí, revocatoria de autoridades. Es el mecanismo que permite a la ciudadanía remover a una autoridad elegida a nivel subnacional. Alcalde, regidores, gobernador regional, vicegobernador o consejero regional. O a un juez de paz elegido por voto popular. Artículo 20. Para que la revocatoria se haga efectiva, se necesita conseguir más del 50% de los votos válidamente emitidos.
Artículo 28. ¿Y cuándo procede la convocatoria para revocar una autoridad? La convocatoria es aceptada por el Jurado Nacional de Elecciones si se presenta una cantidad de firmas de la ciudadanía de la circunscripción correspondiente al 25% de los electores de la autoridad que se desea revocar o un máximo de 400.000 firmas. Una consulta, profesor. ¿Una autoridad revocada puede regresar a ejercer un cargo público? La ley número 2630 también señala que durante 5 años la autoridad revocada no puede volver a ejercer el cargo público por el que fue revocado. Al inicio, usted mencionó, profesor, que otro mecanismo de participación es el voto. ¿Podríamos profundizar en eso? Claro que sí, leamos. El voto es el derecho que nos otorga la ley de elegir a quienes nos representarán en el gobierno local, regional y nacional, y en el Congreso. Es decir, elegimos a nuestras principales autoridades. Entiendo, profesor. Ahora, quisiéramos compartir el material que hemos investigado. Claro que sí, adelante. Respecto de las características del derecho al voto según la ley vigente, el voto es personal, libre, igual, secreto y universal. La característica igual se refiere al carácter igualitario del voto. Esto implica que el voto de todas y todos tiene la misma influencia. El derecho al voto se ejerce solo con el Documento Nacional de Identidad, otorgado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Toda la ciudadanía tiene el derecho de ser elegida y de elegir libremente a sus representantes. Las peruanas y los peruanos con derechos civiles vigentes están obligadas y obligados a votar. Para los mayores de 70 años, el voto es facultativo. Sobre los organismos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones es la máxima autoridad electoral. Administra justicia en materia electoral. Fiscaliza la legalidad de los procesos electorales. Brinda educación cívica electoral en forma permanente e ininterrumpida. Proclama a las candidatas y candidatos como autoridades. La Oficina Nacional de Procesos Electorales organiza, planifica y ejecuta los procesos electorales. Y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil registra la identificación de las ciudadanas y ciudadanos, elabora el patrón electoral y verifica las firmas. Estas son 3 entidades que actúan con autonomía y mantienen entre sí una relación de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones. También hemos preparado una infografía con recomendaciones para ejercer un voto responsable. ¡Qué buena iniciativa! Para elegir mejor se necesita emitir un voto responsable. Es decir, que el acto de elegir a un representante sea informado y razonado. Por esto, les presentamos 4 recomendaciones para que las electoras y los electores ejerzan un voto responsable. Primero, conocer los deberes y derechos electorales. Segundo, tener conocimiento de las funciones de las autoridades que se eligen. Tercero, conocer la trayectoria de las candidatas y los candidatos, hoja de vida, así como su plan de gobierno. Cuarto, participar de manera voluntaria en iniciativas y labores de educación electoral, escuchar los debates electorales, etc. ¡Qué interesante infografía! Los gráficos ayudan mucho. ¡Felicitaciones! Gracias. Tenemos más material preparado. ¡Qué motivados los veo! Continúen, por favor. ¿Sabías que el Pacto Ético Electoral fue concebido como un acuerdo de honor suscrito por las candidatas y los candidatos en contienda electoral, comprometiéndose a realizar una campaña en la que predomine el respeto mutuo, el debate de ideas y de programas de gobierno? Para este fin, asumieron los siguientes compromisos: pacto de no agresión, respeto de los resultados, campaña Ciudad Limpia, acuerdo para retirar su propaganda electoral colocada en la ciudad. ¿Qué compromisos tan importantes? Sí, qué buena investigación han hecho. ¡Felicitaciones! Gracias, disfrutamos mucho haciéndola. Me alegro mucho. Ahora quiero recordarles que las elecciones generales 2021 es el proceso electoral donde elegiremos al presidente y vicepresidentes de la República, así como hemos elegido el pasado 11 de abril a los congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento andino para el periodo gubernamental 2021-2026. ¿Cuántas autoridades serán elegidas en estas elecciones? En las elecciones generales 2021 se eligieron 138 autoridades, desglosadas de la siguiente manera. ¿Me ayudan a leer? Sí, claro. Un presidente o presidenta, que será elegido en segunda vuelta. Un vicepresidente y una vicepresidenta,
130 congresistas y 5 representantes ante el Parlamento andino, los cuales ya fueron elegidos en primera vuelta. ¿Hubo alguna excepción a la obligatoriedad del voto debido a la COVID-19 que estará presente también en esta segunda vuelta? El voto es obligatorio para las peruanas y peruanos mayores de 18 años inscritos en el RENIEC hasta los 70 años de edad y su incumplimiento supone una multa. Sin embargo, de acuerdo con la sexta disposición transitoria de la ley número 21038, las personas en grupo de riesgo para la COVID-19 están exentas del pago de la multa por omisión al sufragio para el proceso de elecciones generales 2021. Además, pueden saber que otras medidas se han tomado en este contexto. ¿Me ayudan a leer? Sí, claro. ¿Sabías que la OMPE cuenta con protocolos para prevenir el contagio de la COVID-19? Por ello sugiere acudir a votar por turnos. Además, la OMPE presenta protocolos que puedes encontrar en la siguiente página: www.ompe.gov.pe. También queremos compartir otro enlace con ustedes. Voto Informado es la página web del Jurado Nacional de Elecciones en la cual podemos encontrar información sobre las candidatas y los candidatos, así como sus planes de gobierno. Recuerda que el voto tiene el poder de cambiar la historia. El enlace es www.votoinformado.jne.gov.p/voto. Recordemos que la participación ciudadana no se limita al ámbito de gobierno, sino también dentro de nuestra comunidad e instituciones a la que pertenecemos. ¿Nos podría dar ejemplos de espacios de participación estudiantil? Sí, tenemos, por ejemplo, el municipio escolar. Leemos. El municipio escolar es una organización que representa a las y los estudiantes de la institución educativa y cuya finalidad es promover la participación estudiantil para el ejercicio de sus derechos y responsabilidades. Su elección y su ejercicio deben convertirse en prácticas democráticas habituales. La directiva que representa al municipio escolar está conformada por alcaldesa o alcalde, teniente alcaldesa o teniente alcalde, regidora o regidor de educación, cultura, recreación y deporte, de salud y ambiente, emprendimiento y actividades productivas, derechos del niño, niña y adolescente, comunicación y tecnologías de la información. Participar como alcaldesa o alcalde, regidora o regidor, delegada o delegado de aula es haber asumido la responsabilidad de gestionar proyectos que beneficien a los estudiantes. Entonces, es una acción de servicio a la comunidad estudiantil que ha otorgado su confianza mediante el voto en las elecciones. Así es, por ello quienes participan en el consejo escolar son lideresas y líderes en su institución educativa. Se les elige por la calidad de sus propuestas y porque se considera que son capaces de realizarlas. Atención Promo 2021. Investiguen sobre el municipio escolar. Como estudiantes, ustedes pueden generar cambios importantes. Sí. Existen en el Perú diversas experiencias de gestiones exitosas de municipios escolares, principalmente porque han sabido detectar los problemas, buscar soluciones mediante la ejecución de proyectos que promuevan el bien común y han trabajado en equipo. ¡Uf! ¡Qué rápido se ha pasado el tiempo! Ya es momento de terminar. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos e investigar con nosotros. Con todo gusto. Y recuerden, Promo 2021, a estar atentas y atentos para identificar espacios de participación ciudadana en sus entornos, en sus colegios, barrios, municipalidades y comunidad. La participación no es solo nuestro derecho, sino nuestro deber. Se puede ejercer de muchas maneras. Por ejemplo, el proceso electoral es un espacio para ejercerla y participar en la toma de decisiones. Sí. Hay que ser parte del cambio, participando activamente en la toma de decisiones para el bienestar de todas y todos. ¡A participar entonces! ¡Hasta la próxima!
haces? Estoy pensando en cómo se han venido desarrollando los procesos electorales. ¿Y cómo te lo imaginas? Creo que necesito más información para imaginarlo y comprender cómo era y si algo de esos años se mantiene o no. ¿Se imaginan cómo habrán sido los procesos electorales en la segunda mitad del siglo XX? Para responder esta pregunta, hoy conoceremos algunas condiciones en las que se dieron los procesos electorales entre los años 1955 y 2001. Dar una mirada a nuestro pasado para tomar mejores decisiones ahora me parece muy interesante. Por ello, les compartiremos algunas fuentes que les ayudarán a formular su posición ante el problema histórico que nos plantea la siguiente pregunta. ¿En qué medida los cambios de condiciones en los procesos electorales fortalecieron la participación ciudadana entre 1955 y 2001? Para sustentar tu postura, debes formular argumentos usando diversas fuentes que abordan esta pregunta histórica en el periodo de 1955 hasta el 2001. Y ahora, tenemos muchas ganas de saber las ideas que tiene la promo 2021 respecto a las siguientes preguntas. ¿Qué conocen acerca de los procesos electorales? ¿Han conversado con sus familias respecto de qué expectativas y conocimientos tenían de las propuestas de las candidatas y candidatos a la presidencia 2021? ¿Por qué es importante participar en las elecciones? Entonces, ¿quieren saber algunas de las condiciones en las que se dan los procesos electorales? Tanto desde la participación como electores, así como la postulación a la presidencia o Congreso de la República. Me imagino que sí, porque sabemos que ustedes, Promo 2021, tienen muchas ganas de investigar y de aprender. Conozcamos entonces algunas condiciones del elector. Una de las condiciones de los procesos electorales es el perfil o características que posee el elector. Mi nombre es Carmen Condori. Tengo 35 años y tengo derecho a sufragar. El derecho al sufragio fue obtenido por las mujeres luego de más de 2 décadas de constantes movilizaciones. En septiembre de 1955 se aprobó la reforma constitucional que modificó la Constitución Política de 1933 para que las mujeres votaran en las elecciones de 1956. Mi nombre es Ana Díaz, tengo 18 años y tengo derecho a sufragar. El artículo 65 de la Constitución de 1979 facultó a las personas mayores de 18 años el derecho a ejercer la ciudadanía y a sufragar, para lo cual debían inscribirse en el registro electoral. Me llamo Jesús Quispe. Tengo 40 años y tengo derecho a sufragar. Existen garantías para ejercer el derecho al sufragio de las personas con discapacidad. De acuerdo con la Constitución Política de 1993, tienen derecho al voto todas las ciudadanas y los ciudadanos en goce de su capacidad civil, para lo cual se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. Mi nombre es Julia Guamán. Tengo 80 años y tengo derecho a sufragar. La población con derechos civiles vigentes están obligados a votar hasta los 70 años, a partir de lo cual el voto es facultativo. Esto fue establecido en la Ley Orgánica de Elecciones número 26859 de 1997. Mi nombre es Diego Rojas, soy miembro de las Fuerzas Armadas y tengo derecho a sufragar. La ley número 28480 del año 2005 reformó el artículo 34 de la Constitución Política del Perú y se faculta que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto, aunque no puedan ser elegidos ni participar en actividades partidarias, hasta que pasen a la situación de retiro. ¡Wow! No conocía toda esta información. No sabía que las mujeres recién pueden votar desde las elecciones generales de 1956. Sí, son como 135 años desde que se proclamó nuestra independencia. Sí, hemos visto los diversos casos que se han presentado en los que el voto es derecho de todas y todos. Felizmente, con el tiempo, las condiciones electorales han cambiado y ahora podemos ser parte del cambio en nuestro país y elegir todas y todos en igualdad de oportunidades a nuestras autoridades. Sí, pero aún hay mucho más por mejorar y para eso queremos saber y entender mejor cómo ha sido el proceso de cambio de las condiciones electorales a través del tiempo. Llamemos entonces al profesor para seguir investigando. Bienvenido, profesor. Gracias, estoy muy feliz de estar con ustedes y con la promo 2021.
Nuestras elecciones se desarrollan en distintas condiciones y aunque muchas de estas se han mantenido durante la segunda mitad del siglo XX, hay cambios que han permitido superar en alguna medida problemas como el voto restringido y la exclusión de participación electoral de ciertos sectores como las mujeres, el ejército, la policía y la población analfabeta. Sí, estos cambios influyen en las características o perfil del electorado peruano. Justo una de las condiciones en los procesos electorales que han cambiado entre los años 1955 y 2001 es el perfil de electoras y electores. Es fascinante analizar juntos lo que ha cambiado o se mantuvo en el tiempo en cuanto a procesos electorales. Sí, y por lo que veo, las elecciones son un proceso claramente vinculado al derecho al sufragio y al voto. Así es. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones 2015, el voto está presente en la configuración de las constituciones de los siglos XIX y XX y se hace visible en las leyes que se produjeron a lo largo de ese tiempo. Los más importantes de este escenario son los acuerdos y tensiones que están detrás de su configuración, así como los efectos que se produjeron en el resto de instituciones públicas. Entonces, cada electora o elector, a través de su decisión de voto, constituyen uno de los actores más importantes en los procesos electorales. Sí, cada voto cuenta. Así construimos juntos la democracia. entre otras de las condiciones en las que se han desarrollado los procesos electorales, tenemos el tipo de sistema, las características o perfil del electorado según sexo, edad, alfabetismo, la obligatoriedad del voto, el tipo de lista, la cuota de género, la jurisdicción electoral, entre otras. Yo pienso que uno de los cambios más significativos en dichas condiciones fue la obtención del sufragio femenino. Así es, la consecución del sufragio femenino se obtuvo luego de un largo proceso de búsqueda por la igualdad de los derechos civiles y políticos. Y con esto vamos a un corte. Aprovechen para estirarse y hacer un poco de ejercicio. ¡Ya regresamos! Ya estamos de regreso, con mucha energía después de la pausa para investigar ahora sobre el fortalecimiento de la participación electoral de las personas con discapacidad y para seguir investigando sobre el sufragio femenino. Y es que durante mucho tiempo las personas con discapacidad estuvieron excluidas en la práctica del derecho a votar. Y como vemos, eso ha ido cambiando. Sí, y vamos a seguir profundizando sobre esto. Ahora quisiera ahondar en el acceso al sufragio femenino en el siglo XX y la consolidación de este derecho. ¿Me ayudan con la lectura? ¡Claro! De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones 2016, la mujer peruana ha participado de diversas maneras en la vida democrática del país, la misma que estuvo restringida en las primeras décadas del siglo XX debido a las ideas conservadoras de la época y a los prejuicios y elementos discriminadores de aquella sociedad. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, las mujeres comenzaron a tener mayor participación. ¿Y qué dicen las historiadoras o historiadores al respecto, Mario? La historiadora Roicida Aguilar señala: en las elecciones generales de 1956, las mujeres participaron como electoras, miembros de mesa titulares, suplentes y especialmente candidatas. Ello significó la modificación significativa para la ampliación del cuerpo electoral del país. La misma Roicida Aguilar en el año 2002 plantea que, siendo la primera vez que las mujeres ejercían el voto, emisoras radiales como El Sol, El Pueblo o El Agustino emitieron programas educativos electorales para leccionarlas en su nuevo deber cívico. La prensa también destacó activamente la participación de las mujeres en las elecciones, tanto en Lima como en otras ciudades principales del país. el incremento de la participación política de la mujer es fundamental para cerrar la brecha de la desigualdad. Hablando de desigualdad, profesor, ¿cuáles fueron las restricciones que tuvo la mujer en los inicios de su participación política? En la primera elección donde participaron las mujeres, hubo restricciones como, por ejemplo, solo podían votar las mujeres alfabetas mayores de 21 años o mayores de 18 años siempre y cuando sean casadas. Esa condición ha cambiado bastante en relación con la participación electoral de las mujeres en el año de 1956. Así es, miren. De acuerdo con los datos del Congreso de la República del año 2020,
para la elección de 1956 de presidente y vicepresidentes, así como de diputados y senadores, participaron un total de 513.327 mujeres, es decir, el 33.7% del total del electorado. Es a partir de la reflexión sobre el resultado de las elecciones que se plantea la incorporación de las mujeres al Congreso, lo que alteró los esquemas de representación política masculina. ¿Y cuál fue la reacción de la ciudadanía respecto a que las mujeres formen parte del Congreso? De acuerdo con lo señalado por la OMPE 2007, las nuevas representantes sufrieron dificultades y prejuicios que tuvieron que enfrentar tanto en el ámbito laboral como en el personal. En 1963, la mujer participó por primera vez en las elecciones municipales. Eso fue 8 años después de que se modificara la Constitución de 1955 y de que las mujeres alfabetas mayores de 21 años adquirieron la plenitud de sus derechos políticos. El expresidente Valentín Paniagua señaló que la participación de sectores excluidos del sufragio, donde también se encontraban muchas mujeres, especialmente las que no habían tenido acceso a la educación, significó un cambio notable respecto de los procesos electorales anteriores. Profesor, ¿podría explicarnos y presentar algunas fuentes sobre la participación en el sufragio de las personas con discapacidad? Claro. La Constitución de 1933 señaló la incapacidad física como causal de suspensión de la ciudadanía, restricción recogida posteriormente en el Estatuto Electoral de 1949. ¿Eso quiere decir que en 1933, si tenías alguna discapacidad física, por ejemplo, era causal para que te limiten la ciudadanía y no puedas votar? Exacto. En esa época, el marco constitucional resultaba desfavorable para la emisión del voto de personas con discapacidad física o mental, por lo que se impedía a las personas ejercer el derecho a votar en las elecciones generales de 1950 y 1956. Qué compleja situación la participación electoral en aquel momento. Afortunadamente, la participación electoral ha ido cambiando entre los años 1978 y 1997. Recién, en octubre de 1961, la ley número 13713 modificó el Estatuto Electoral de 1949. Señaló que las personas invidentes, mayores de 21 años, casadas o emancipadas y que supieran leer y escribir tenían derecho de sufragio. ¿Me ayudan a leer? ¡Claro! En el artículo 88 del decreto de ley número 21995, que rigió para las elecciones de la Asamblea de 1978, se estableció que los electores con discapacidad visual podían ser acompañados por una persona de su confianza a la Cámara Secreta. Desde 1993, la discapacidad física, sensorial o mental no constituye un fundamento que limite el ejercicio del derecho de sufragio a quien la presente, salvo resolución judicial de interdicción civil. La ley número 26859, promulgada en 1997, reguló hasta el año 2009 que, de ser posible, se les proporcionaría una cédula especial que les permitiera emitir su voto a las personas invidentes. Profesor, y a partir de lo visto en esta línea de tiempo, ¿cómo es en la actualidad la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales? Hoy en día, de acuerdo con nuestras leyes, la discapacidad física, sensorial o mental no constituye un fundamento que limite el ejercicio del derecho de sufragio a quien la presente, salvo resolución judicial de interdicción civil, según se ha establecido en el artículo 33 de la Constitución de 1993. Querida Promoción 2021, esta es una pregunta para que repasen en casa. ¿Qué cambió y qué permaneció en la condición de sufragio electoral para las personas con discapacidad a partir de 1933? En la actualidad, todavía hay camino por recorrer. Las limitaciones más comunes que enfrentan las personas con discapacidad son al momento de ir a votar. Muchos lugares de votación no permiten un fácil acceso a las personas en sillas de ruedas o muletas, por ejemplo. También se enfrentan con las largas colas y con la dificultad para trasladarse hacia los locales de votación. Sin embargo, en la actualidad, la OMPE está estableciendo algunas medidas para garantizar el acceso al derecho al sufragio a la población con discapacidad. Además, sé que en las elecciones de 2011 se utilizaron por primera vez las cédulas de sufragio en sistema braille para facilitar el voto de personas con discapacidad visual. Paso a paso, vamos avanzando. Así es.
Ahora, quisiera resaltar que las condiciones en las que se desarrollan los procesos electorales no solo alcanzan al ciudadano como elector, sino también al participar como postulante a la presidencia o al Congreso de la República. ¿Hay alguna ley que promueva la participación de la mujer como postulante al Congreso o a la presidencia de la República? Sí, la ley número 26859 de 1997 estableció por primera vez en el Perú una cuota electoral a fin de favorecer la participación política de la mujer en el Parlamento. En el artículo 116 de esta ley se estableció que las listas de aspirantes al Congreso debían incluir un número no menor del 25% de mujeres o varones. Esta cuota electoral fue elevada a 30% a través de la modificatoria dada en la ley número 27387 de diciembre de 2000. Miren, de acuerdo con el análisis realizado por la Defensoría del Pueblo, con la Ley 30996, Ley de Reforma Política de 2019, se establece una cuota de género del 40%, que se irá incrementando hasta llegar a la paridad en las elecciones del año 2031, y la alternancia a nivel de las listas electorales al Congreso de la República. Con esta información, invito a toda la promoción 2021 a que reflexionen en casa sobre estas preguntas. ¿Qué cambió y qué ha permanecido respecto de la condición de la cuota de género? ¿Cómo contribuye a una participación electoral democrática? Ahora, sigamos. Otra de las condiciones de los procesos electorales para tener la posibilidad de ser elegida o elegido como representante en el Congreso es la que se refiere a la cifra repartidora, utilizada en el Perú desde 1963. ¿Me ayudan a leer? Claro. La cifra repartidora permite distribuir las representaciones o escaños en forma proporcional a la votación obtenida cuando en una elección participan dos o más listas de candidatos. Al dividir el total de votos obtenidos por cada partido entre los números consecutivos de la cifra repartidora, se puede obtener la cantidad de votantes de forma proporcional a los votos obtenidos. ¿Nos puede mostrar un ejemplo, profesor? Claro que sí. Veamos el siguiente video. Supongamos que en una elección efectuada en el Distrito Electoral de Junín, se han presentado 4 agrupaciones políticas, A, B, C y D, para cubrir 5 escaños. ¿Cómo se distribuyen los candidatos? Paso 1. Se ordenan los partidos de acuerdo con los votos obtenidos de mayor a menor. Así podemos ver que la agrupación política Partido A tiene un total de 75.000 votos. Partido B tiene un total de votos de 48.000. Partido C tiene un total de votos de 34.000. Y el Partido D tiene un total de votos de 28.000. Paso 2. Se divide la votación de cada partido entre 1, 2, 3, 4 y 5. Paso 3. Tras los resultados obtenidos, estos se ordenan de mayor a menor y se elige la quinta más alta, es decir, 28.000. Este número se convertirá en la cifra repartidora, que se dividirá con la votación obtenida por cada partido. Finalmente, redondeando los resultados obtenidos, el partido A obtendrá 2 escaños, el partido B tendrá 1 escaño, el partido C obtiene 1 escaño y el partido D 1 escaño también. Con este ejemplo ya tenemos una idea de cómo funciona la cifra repartidora. Con relación a la cifra repartidora, el jurista español José Luis Ruiz Navarro, citado en el trabajo de investigación Elecciones, publicado por la OMPE en el año 2004, plantea que la fórmula de la cifra repartidora tiende a multipartidismo y hace necesario acudir al sistema de coaliciones para conseguir mayorías consolidadas de gobierno. Y para complementar todo lo que hemos analizado, entrevistamos a una persona experta en procesos electorales. Prestemos atención a la respuesta sobre qué características tiene el elector peruano. En principio, lo que habría que señalar es que el Perú tiene un régimen democrático, es decir, el Perú se adscribe a un modelo de régimen democrático o democracia representativa. Con ese fin, el Perú tiene elecciones periódicas, cada 5 años, para elegir a autoridades del Gobierno Nacional, Presidente de la República y Congresistas de la República, y cada 4 años para elegir autoridades regionales y municipales. ¿Qué es importante señalar? Nuestro sistema político tiene una
un problema, una dificultad con la representatividad del sistema de representación, particularmente del Parlamento. Esta dificultad, este problema, puede estar asociado a la forma como elegimos, que se llama sistema electoral, es decir, el mecanismo como transformamos los votos en cargos electivos. Cuando elegimos en lista, como elegimos en el Perú a los congresistas, de repente votamos por una persona muy conocida. Pero al votar por esa persona conocida, también estamos votando por el partido político y por la lista del partido político. Y esto hace que de repente hayan personas que no sean conocidas o personas desconocidas que pueden acceder a escaños sin tener votos suficientes directamente. Esto se conoce como el efecto arrastre. Esto permite entonces que en el Congreso puedan alcanzar escaños personas que no tienen un respaldo político importante, y esto probablemente no les incentiva a escuchar a los ciudadanos, a representarlos. Entonces, esto, digamos, podría estar generando un problema para la representatividad del sistema de representación, es decir, del Congreso. Una opción interesante es elegirlos individualmente. De esta manera solamente podrían entrar al Congreso aquellas personas que tienen un fuerte respaldo electoral y que por lo tanto establecen relaciones fuertes con los ciudadanos y les representan. En estas condiciones es muy difícil que los partidos políticos se institucionalicen. Es como un círculo vicioso que elegimos en elecciones transparentes, pero las personas que llegan al Congreso no tienen interés en representar realmente a los ciudadanos. Entonces, los partidos pierden confianza de los ciudadanos, los mismos representantes pierden la confianza de los ciudadanos, y estamos en un sistema en el que no logramos afianzar un conjunto de partidos permanentes que tengan propuestas programáticas definidas, es decir, planes de gobierno definidos, y esto genera una gran volatilidad del proceso político y también una pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema de representación. De cada 5 personas, una decide su voto el último día y otra la última semana. Ante la pregunta, ¿cuándo decide su voto?, se obtuvieron los siguientes resultados. El 10% un año antes de la elección, el 21% 3 meses antes de la elección, el 27% un mes antes de la elección, el 17% una semana antes de la elección y el 22% el mismo día de la elección. Estos resultados permiten reflexionar acerca del interés por recibir más información y la valoración de los espacios de radio, televisión y redes sociales para los debates de todas y todos los candidatos, porque estos elementos proporcionan un conjunto de oportunidades para promover un voto más informado y responsable por parte de la ciudadanía. Y con estas respuestas llegamos al final del programa. Hoy hemos compartido distintas fuentes y reflexiones para que conozcan algunas de las condiciones en las que se desarrollaron los procesos electorales entre los años 1955 y 2001. Esto les servirá para que asuman una postura ante el problema histórico que plantea la pregunta. ¿En qué medida los cambios de condiciones en los procesos electorales permitieron fortalecer la participación ciudadana entre 1955 y 2001? Y con esta pregunta nos despedimos. No se olviden que todo lo que estamos viendo les va a servir para realizar la evidencia de esta experiencia de aprendizaje, la carta abierta a los electores del Perú. ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense mucho!